2 de octubre de 1968 no se olvida. Pero lo que no debemos olvidar es la lucha activa de un gremio importante para el beneficio de México, que son los estudiantes. Así es. ¿Sabían ustedes, queridos amigos, queridas amigas, que la primer revuelta estudiantil, la primer protesta fuerte política, es en el año de 1929, cuando a José Vasconcelos Pascual Ortiz Rubio le roba la presidencia, el primer fraude electoral después de la Revolución Mexicana? Esto hizo que los estudiantes, ante su protesta, fueran reprimidos a macanazos y manguerazos por la policía y los bomberos. Así es en el antiguo Colegio de Medicina, esto en la Ciudad de México. Aquí surge el nacimiento del Estado totalitario y represor que durante más de 80 años padecimos los mexicanos. Los estudiantes se han distinguido por tener una conciencia clara y precisa de la realidad del país, hasta que llegó Fox y trató de borrarles la memoria. Por eso hoy vivimos algo mal llamado como la generación de cristal, pero afortunadamente hay muchos estudiantes que tienen conciencia. Bueno, pues sigo con el chisme histórico. Al ver esta fuerza que tenían los estudiantes, el entonces rector de la UNAM, Luis Chico Guerne, se le ocurre crear un grupo de choque para reprimir cualquier acción positiva en apoyo de causas, manifestaciones y protestas que los estudiantes pudieran hacer, y crea estos grupos de choque conocido como los porros. Así es. Y esto empezó a surgir porque una de las escuelas que fueron, si no es que la gran protagonista de este movimiento, fue el Politécnico. El Politécnico, a partir de su creación, hay que recordar que fue fundado por el general Lázaro Cárdenas para beneficio de los hijos de campesinos y obreros que tuvieran una educación digna. Pues hubo varios beneficios cuando se fundó el Politécnico. Había lugares donde podían vivir los estudiantes que venían de provincia para que no gastaran, no se generaran gastos. Había becas estudiantiles y de comida para apoyar su formación académica. Pero también tenían, ante estas carencias, tenían conciencia social. Veían también las desavenencias que gobiernos futuros después del general Cárdenas pues empezaron a hacer, y evidentemente afectando a las clases más pobres, en este caso los campesinos. Por ahí se cuenta que hubo en el año de 59 una caravana que venía del estado de Coahuila. Bajo las terribles condiciones de los mineros, vinieron a protestar a la Ciudad de México y fueron brutalmente reprimidos. Esta caravana se llamó la Caravana del Hambre. Vinieron niños, mujeres, familias de mineros de allá de Coahuila para protestar las malas condiciones de trabajo. Hay que recordar que después de Lázaro Cárdenas, todo lo que el general había logrado, el mismo PRI lo fue tirando poco a poco, ¿eh? Hay que recordarlo. Pues esto generó que el Politécnico tuviera una acción política y decidiera unirse ante estas protestas y convocarse a huelga. Aquí intervino el ejército por primera vez, metieron al ejército al Politécnico para impedir esta huelga y golpearon estudiantes. Hay que recordar también que ya el estado represor que se vivía ya había reprimido movimientos obreros como el de los ferrocarrileros, que después Cedillo iba a desaparecer. Esta represión contra los ferrocarrileros fue en el año del 59, ya declarado el estado represor priista. Vámonos al año de 1963 para que no vean que nada más las cosas eran aquí en la Ciudad de México. En el estado de Chihuahua, los estudiantes y maestros empezaron a protestar ante la falta de garantías y la falta de respeto de la reforma agraria que no se estaba cumpliendo allá en Chihuahua, y empezaron a protestar porque pues no se les daba las tierras merecidas a los campesinos. En ese entonces, 1963, el gobernador manda hacer una masacre con ellos, con estas personas que protestaban en pro de los campesinos del norte. Ya en el año de 1965, ahí mismo en el estado de Chihuahua, pues surge el primer conato de guerrilla en México, que va a ser el ataque al cuartel de Madera, que desafortunadamente pues tiene un triste final para aquellos que quisieron tomarlo, un cuartel militar. Todos estos movimientos, todas estas luchas, protestas y demás se dan porque en esos años del 65, 66, 67, 68, pues están pasando cambios globales terribles. Se está viviendo la guerra de Vietnam, en varios lugares del mundo se está protestando contra eso, como ahora lo que está pasando con estos genocidas sionistas del Estado de Israel.
Y bueno, pues empieza a haber protestas globales y esto empieza a preocuparle a esta cultura de viejos que había en ese entonces en nuestro México lindo y herido, porque era un gobierno totalmente conservador a cargo de el hocicón de Gustavo Díaz Ordaz y su compinche Luis Echeverría. Evidentemente, cuando empiezan a haber estas represiones, aquí a nivel nacional, el Politécnico decide unirse, sobre todo cuando hay una represión brutal, también para variar en el 67 allá en Chihuahua, en la Escuela Superior de Agricultura de los Hermanos Escobar, que después se va a volver en la Facultad de Ciencias Agrícolas. Protestaban por las mejoras para los estudiantes y cuotas accesibles para poder estudiar. Es más, exigían la gratuidad de la educación. Los estudiantes del Poli fueron los primeros en entrarle. ¿Por qué? Porque todavía no había porros en el Poli, esos estaban en la UNAM como fuerzas de choque. Y evidentemente, vámonos más actual para que vean cómo el Politécnico le entró duro a los cocolazos. Y en ese tiempo ya el ejército lo había reprimido al Politécnico, porque ustedes son del gobierno y se callan. Pero vámonos al año de 1967, donde un pleito de porros, precisamente los porros de una preparatoria particular, se pelean con los porros de la Boca 2 y la Boca 5. Esto hace que los granaderos lleguen, los repriman, los golpeen y se calientan los ánimos y evidentemente el Estado represor manda a atacar a la vocacional, pero estos tarados, en lugar de irse a la vocacional 2 o la 5, se van a la Boca 7 en Tlatelolco y hasta balazos hubo contra los estudiantes y los maestros. No hubo decesos en ese momento. Al ver este tipo de agresiones, el Politécnico inmediatamente convocó a una huelga del Politécnico y empezaron a hacer juntas para marchar hacia el Zócalo. Antes estaba prohibidísimo que una manifestación llegara al Zócalo si no era del gobierno, ¿eh? Les mandaban a los granaderos, si no los golpeaban, los desaparecían o ya saben. Y bueno, pues ahí se van los chavos del Politécnico, van a hacer la manifestación ese 26 de julio creo que fue, y de repente se topan, no, 26, perdón, eso fue en julio, ya después el 23 de septiembre se juntan, van a hacer una manifestación más grande al Zócalo, y resulta que pues están celebrando en la Alameda, la gente de la UNAM, pues el aniversario de la Revolución Cubana, y les dicen, oigan, pues únanse, vamos a ir a protestar. Se une la UNAM, se hace la primera mega manifestación en el Zócalo, que obvio va a ser reprimida, les mandan granaderos, hay macanazos y ya sabrán, se empiezan a convocar a más marchas, se empieza a llegar más gente. La siguiente es una marcha tremenda, grande, organizada en el Zócalo, donde creo que hasta se cuelga la bandera de huelga, convocando, ahí se gesta unas semanas antes, el Comité Nacional de Huelga, donde ya están apoyándolo los obreros, los estudiantes, hasta las amas de casa entraron ahí. Y bueno, pues en esa manifestación sale lo que será la represión más fuerte, llega el ejército, los estudiantes se dispersan, algunos de ellos se meten en la Prepa 1, el antiguo colegio de San Ildefonso, donde va a ser el primer bazucazo. Y de ahí surgen y se calientan más los ánimos. Y ya saben, los medios chayoteros, porque venía la Olimpiada, pues empezaron a hablar muy mal de los estudiantes. Esto hace que se convoque una megamarcha, la cual va a ser conocida como la Marcha del Silencio. Ya para ese entonces, el ejército ya está tomando las instalaciones del Politécnico y de la UNAM, de Ciudad Universitaria. Se convoca a la gran manifestación y junta del Consejo Nacional de Huelga en la Plaza de las Tres Culturas, y por órdenes de Gustavo Díaz Ordaz y de Luis Echeverría Álvarez entra el ejército para reprimir de una forma brutal. Los estudiantes exigían 5 puntos importantes en su manifiesto, que era la libertad de presos políticos, la destitución del jefe y subjefe de la policía, la disolución del cuerpo de granaderos, la derogación del delito de disolución social, la indemnización de familiares y víctimas de las manifestaciones y que se hiciera responsables aquellos que hicieron estas crueldades y vilezas. Hasta aquí la cápsula del día de hoy. Soy Salvador Álvarez, Chava Álvarez para los cuates, y les recuerdo que toda opinión vertida en estas cápsulas y videos es mi mera responsabilidad, mi muy particular punto de vista, y pues a quien le venga el saco, que se lo ponga. Cuídense mucho, muchísimas gracias, pórtense bien, nos vemos, hasta la próxima.
Bye.